¿Qué tal en este nuevo video? Espero que les vayan gustando los videos y que vayan siendo amenos. Vamos a comparar y ver varias cosas para seguir avanzando. Lo primero, vamos a ver un poco la diferencia entre 32 bits y 64 bits en el sentido de cómo se pasan los argumentos y todas esas cosas. Y aparte, la diferencia entre las funciones basadas en EBP y las funciones basadas en SP. Normalmente, este es un ejercicio de 32 bits que Solid ya lo hizo, un Crank Mi 4, que lo hizo en videos anteriores. Este de 32 bits lo voy a mostrar primero, lo tengo abierto en la izquierda, la tengo abierto en el x64 y a la derecha lo tengo abierto en IDA. Bueno, en 32 bits ya vimos más o menos cómo se pasan los argumentos, vimos que normalmente, generalmente se utiliza EBP en las funciones, o sea, son basadas en EBP. Hay algunos compiladores que compilan basados en SP, pero la mayoría son basados en EBP. De cualquier manera, ahora cuando veamos en 64 bits, que casi todos también son basados en SP, o sea, son SP-based, vamos, si alguna vez nos encontramos alguno en 32 bits basados en SP, nos vamos a dar cuenta fácilmente la diferencia. Bueno, lo primero que tenemos en este ejercicio, que yo localicé el main ya directamente a través de las strings, ¿no? Abrí, vi las strings acá, Core 2020, alguna de estas, y entonces localicé el main y acá estoy. Este es el main. Y acá el main IDA, bueno, IDA ya me muestra el main directamente. Cuando lo abro, me muestra el main, que es el mismo, digamos, la misma zona, ¿no es cierto? Por supuesto, las direcciones no van a coincidir. Si quisiera, podría rebasearlo, pero no vamos. Acá vemos los mensaje box, todo más o menos lo mismo. Están uno al lado del otro para poder comparar lo que voy a ir haciendo. Bueno, este todavía no llegó al main, pero yo voy a buscar la referencia al main. Quiero ver esto. Y vemos que hay un call, que es el call que llama al main, ¿no es cierto? Y ahí están los argumentos que le va a pasar al main. Y acá puedo hacer lo mismo con X. Bueno, X acá, ¿no? Buscamos el call al main, que ahí lo vemos, y vemos acá lo mismo. Las referencias, los push, vemos push, eddy, esi, push a x, el call, y acá lo mismo, push eddy, esi, push a x, el call. O sea que se ve, digamos, lo mismo en ambos. Ahora, ¿cómo sabemos que esta función es esta función donde vamos a entrar, la mayoría de este CRACMI son funciones compiladas basadas en EBP? Bueno, vamos a ir mirando de a poco y nos vamos a ir dando cuenta. Volvamos al main, acá en el IDA. Toda función en el IDA tiene lo que yo les mostré por encima, que es la representación estática del stack de esa función, en la cual muestra los argumentos y las variables y todo lo de esa función. Por lo tanto, estos argumentos de esta función también van a estar en la representación estática del stack de esta main, porque son argumentos de main, acá lo vemos. Estos son estos tres argumentos, arc, arb y emp. Son los argumentos de la función. A pesar de que se pasan en la función que llama, por supuesto, son argumentos de la función esta, ¿no es cierto? Entonces van a aparecer en la representación estática del stack acá. Si yo hago doble clic en cualquiera de estas variables, voy a ir a la representación estática, que es una forma de mostrar cómo se van a acomodar las cosas en esta función, en el stack. Entonces voy ahí, qué sé yo, hago doble clic y vemos ahí que acá está la representación estática, ¿no es cierto? Tengo acá un buffer que, bueno, para que quede más chiquitito lo puedo hacer clic derecho, array, y que me diga cuál es el largo de ese buffer, 20, me detecta este espacio vacío hasta la otra variable que hay acá abajo declarada, entonces me dice, bueno, puede ser 20, bueno, acepto, y vemos que dice que el buffer se repite 20 bytes. Dup es repetición de 20 bytes. Bueno, y esta es la representación estática del stack de la función main. Ahora si vemos, yo voy ahora a poner un breakpoint acá en pushED y lo voy a ejecutar. Vamos a ver cómo se corresponde la realidad con esto, ¿no es cierto? Bueno, acá está el stack, ¿no es cierto? Vemos acá que en este momento está en 0AFF3E. Por si la dirección no nos importa, le vamos a poner, digamos, le hacemos doble clic para que veamos que ahí
es donde empezamos nosotros a pasar cosas a la otra función, ¿no es cierto? Estos son argumentos y cosas que le estamos pasando a la otra función. Entonces, para saber dónde estábamos antes del primer push, le ponemos acá la marquita para que empiece a mostrar de ahí. Entonces yo lo primero que hago es ejecutar con F7 el primer push y vemos que ahí se acomoda el primer argumento, que sería emp, sería o sea, después de donde yo empecé, de acá abajo, que vendría a ser lo de acá abajo, o sea, esta marquita que la hice vendría a ser acá, en esta zona, ¿no es cierto? Porque es donde empiezo a poner cosas en el stack para la función. Entonces puse el primer push y ahí está en esta función. Ahora estoy acá, ¿no? Ahora estoy acá. O sea, ya puse uno. Ahora pongo el segundo, ¿no es cierto? Push ESI. Vemos acá push ESI, que ahora ya tenemos dos. Tenemos push ESI, push EDI, y acá ahora vamos a estar en ¿no es cierto? El segundo sería el argv. El segundo argumento ese sería el argv. Y después el tercer argumento, vamos a ver. Entonces acá ya tenemos tres argumentos y están ordenados en la misma forma que acá, ¿no? Emp, argv y arc. Y acá tenemos emp, argv y arc. Bueno, eso entonces ya tenemos los tres argumentos. Después de estos tres argumentos, que son los argumentos de la función, si seguimos traceando y ya entramos en la función con F7, recordemos que cuando ejecutábamos un call se guardaba el return address, o sea que acá arriba de este 1, que es el valor del push digamos, de arc, que es la cantidad de argumentos de consola que se pasan, como acá se ejecuta solamente el ejecutable, el argumento es solamente el path y el nombre del ejecutable con el path. Así que no hay más. Si yo le hubiera puesto espacio, qué sé yo, algún argumento en la consola, lo hubiera ejecutado de una consola, seguramente acá sería 2, ¿no es cierto? El argumento arc, es la cantidad de argumentos, inclusive con el nombre, ¿no? Del ejecutable separados por espacios. Entonces ahora aprieto F7, ¿no es cierto? Y entro a la función. Al apretar F7, recuerden que acá se va a agregar el return address, o sea, la dirección esta 0119212EA. Entonces, aprieto F7, acá, aprieto F7, y vemos que acá se agregó, ya estoy en el inicio de la función, y acá se agregó el return address. Vemos que estaban, nosotros empezamos acá, los tres argumentos, y ahora el return address. Y acá están los tres argumentos, y acá el return address. O sea, nosotros ahora estamos acá. R es el return address. O sea que estamos en el principio de la función. Siempre cuando estamos en el principio de una función, lo primero que hay en el stack, cuando estamos en el inicio, en la primera instrucción, lo primero que hay en el stack es el return address, ¿no es cierto? O sea que ya llenamos todo esto, hasta acá, que es todo esto. Son estos cuatro, los tres argumentos y el return address. Los tres argumentos, estábamos acá, los tres argumentos, 1, 2, 3 y el return address. O sea, nosotros empezamos acá, pero el primero que colocamos fue este. Estos eran tres argumentos y el return address. Bueno, ahora sigamos. Después viene lo que se llama el prólogo de la función en funciones basadas en EBP. Lo que hace es estas dos instrucciones, push EBP, move EBP, SP, es el prólogo. Y cuando termina la función hace lo opuesto. Si vamos al final, vamos a ver que hace move EBP, SP, pop EBP, red. Ahora, ¿por qué? O sea, todo tiene un porqué, ¿no es cierto? Porque la idea, esto no, pasa porque es una función basada en EBP, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que todos los argumentos y variables están referidos más adelante, lo vemos acá, a EBP. EBP más algo, EBP menos algo. O sea, están todos referidos a EBP. Cuando veamos la función basadas en SP, nos vamos a dar cuenta que todo está referido a SP. O sea, digamos, todas las variables, argumentos, todos están referidos a SP. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora voy a guardar el EBP que venía de la función anterior. Este EBP es el EBP de la función anterior, o sea, sería el marco, el que usaba la función anterior para sus propias funciones y variables, lo pushea. O sea, este es de la función anterior. Si yo recuerdo y voy para atrás, ¿no? Acá vemos que esta función tiene su propio EBP, que también lo seteó y todo, en su momento, al principio en algún lugar lo habrá seteado. Bueno, si no viene de antes,
Pero bueno, la cuestión que eso es el EBP de la función anterior. O sea, que el que se usó como marco así de las variables y argumentos de la función anterior, lo va a pushear porque después lo va a recuperar al final para que lo pueda seguir usando. Porque si vos haces un call a una función, no podés perder EBP. O sea, si yo estoy en la función que llama esta, ¿no es cierto? Voy para atrás. Y si acá EBP se usa en argumento, qué sé yo, llamo al call, después al salir EBP tiene que ser el mismo, porque EBP dentro de la función llamadora tiene que mantenerse constante, es la referencia de todo. Entonces, por supuesto, lo tengo que pushear y al salir lo tengo que recuperar para que se mantenga como referencia de los argumentos y variables de la función llamadora. Entonces, lo tengo que setear. Lo tengo que guardar en el stack. Entonces, arriba del return address, que estaba acá, ahora va a estar el store, lo que se llama el store de BP. A ver, F7. F7, ahí está. El store de BP, este AFFC70, es el valor de BP, que es el valor del EBP de la función padre, ¿no es cierto? Eso se guarda. Y acá te pone una S, que es el nombre store de BP, que es el EBP de la función padre, ¿no es cierto? O sea que ya tenemos estos 5. Store de BP. Tenemos estos 5. Empezamos acá. ¿No? De acá empezamos. Y tenemos estos 5. El último es el store de BP. O sea que vamos armando, vemos que lo que vamos traceando es lo que va apareciendo acá, en la representación estática. Bueno, ahora ¿qué pasa? Yo ya estoy, digamos, ya guardé el EBP anterior y tengo que setear el nuevo SP, el SP que va a ser la referencia de todas las funciones y variables. Entonces, para eso, le muevo el valor de SP actual, o sea, el valor después de que yo guardé el store de EBP acá, ¿no es cierto? Acá vemos que se hace un quiebre, porque a partir de acá vemos que viene contando más 14, más 10, más C, o sea, es como que hay una especie de horizonte acá arriba de esto, que empieza, acá llega a 0, vemos 10, C, 8, 4, 0, y acá empieza menos 4, menos 5, o sea, empieza para el otro lado, empieza, o sea, que acá va disminuyendo positivo y acá va aumentando negativo. O sea, que acá es un quiebre. Entonces, ese valor, el valor de EBP que toma acá con este move SP-EBP, que es el valor de SP en este lugar, ¿no? O sea, si yo le quito este 0AFFC28, ese valor, va a ser el que va a tener EBP y es el que va a mantener durante toda la función, en esta función, para hacer, digamos, la referencia de todas las variables y argumentos. Y acá, como es la referencia, a partir de ahí se va a hacer EBP más algo, EBP menos algo, todo está, digamos, referido a ese valor que va a tomar. O sea que como acá toma el valor, este es 4 más que EBP, esto es 7 menos el valor de EBP que toma acá. O sea que nosotros ya viendo esto sabemos dónde están ubicadas las funciones, porque esto va a estar en EBP más 8, una vez que, esto es siempre después de que EBP ya tome este valor, ¿no es cierto? A partir de acá. O sea, a partir de ahí, si cualquier función, vemos que yo tengo acá EBP menos 4, y bueno, en EBP menos 4 va a ser esto, EBP menos 4 es bar 4, ¿no es cierto? Y acá vemos que es EBP menos 4, es ese mismo bar 4 que lo guarda ahí. Si lo voy a ver como referencia, vamos a ver que tiene la misma referencia, ¿no? Que es esa función EBP, que EAX guarda bar 4. Entonces, ahí vemos la correspondencia entre las cosas. Y EBP, por supuesto, se va a mantener con el valor que tiene esto, que nosotros en muchos tutoriales lo llamamos horizonte. O sea, esta línea que se traza acá arriba del store de EBP, hay una línea que sería como el horizonte, que es el valor que toma EBP a partir de este momento, ¿no es cierto? De que SP le pasa a EBP el valor actual después de haber pusheado el store de EBP. O sea, ese sería el horizonte. Y a partir de ahí todo está referido a ese valor. Todo está referido a ese valor y por eso EBP se va a mantener con ese valor que tenemos ahí. O sea, si vamos a la función, vamos a ver que a partir de acá, EBP ya, a partir de acá, EBP no cambia más. O sea, toma el valor de SP ahí y a partir de ahí puede moverse a otro valor, pero
se mantiene constante, EBP ya es constante y referencia de todo. Todo hasta el final va a ser la referencia. Vemos que, bueno, hasta acá donde ya vuelve a tomar, acá vuelve a cambiar, puesto que vuelve a tomar el valor, digamos, que tenía del padre, ¿no es cierto? De la función padre, el EBP de la función padre. Y mientras se mantiene siempre siendo referencia, EBP más bar 4. Podemos darnos cuenta también otra cosa, que si vemos las referencias, volvemos al como es al mapa estático, ¿no es cierto? Si yo tomo, por ejemplo, una variable, vemos que las variables, ¿no es cierto? Acá está. Vamos a ver que, por ejemplo, acá, EBP más bar 4, en realidad vemos acá que bar 4 está ubicada en menos 4. O sea que esto sería similar a poner EBP menos 4, que es lo que ponía acá, EBP menos 4. O sea, que si bar 4 es menos 4, es porque es una variable, porque recordemos que menos 4 está acá, ¿no? Arriba del horizonte 4, ¿no es cierto? El horizonte está acá y para allá van los menos, o sea que las variables están todos menos y los argumentos son todos, después del retornador más abajo, los argumentos son todos EBP más. O sea, bueno, acá se ve, o sea, uno por ahí se confunde porque acá dice más 4, pero en realidad bar 4 vale menos 4, ¿no? Entonces esto es como si fuera EBP menos 4. Y si usara alguno de estos, sería directamente EBP más 8, EBP más 0C, ¿no es cierto? Directamente porque acá no los usa, porque ahí no se cambia el signo, ¿no es cierto? Eso puede traer un poco a confusión, pero uno haciendo clic derecho puede ver también los valores. Esto se hace para que se pueda renombrar, ¿no es cierto? Que todo tenga un nombre que se pueda renombrar. Si uno hace clic derecho, lo puede ver también en la posición, digamos, como lo ve directamente en el X64. Bueno, volvamos entonces a nuestra representación estática. Estamos acá. ¿Y ahora qué pasa? Nosotros ejecutamos hasta acá. Y bueno, ya EBP tomó el valor, ahora va a tomar el valor ahí, de SP. Vemos que los dos son iguales. EBP y SP en este punto son iguales, que es cuando se establece el horizonte, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿y por qué SP no se usa como horizonte, no se utiliza como referencia en este y SP y EBP sí? Porque SP, como es como se utiliza para digamos, como digamos, a pasar argumentos de alguna función, se hace push, SP va variando porque tiene que pasar argumentos, hace push, entonces va variando. Y como va variando, entonces necesitamos tener algo constante. Y entonces le pasa el valor a EBP y EBP es el que se mantiene constante y SP varía. Vemos acá mismo que varía ya nomás, después de eso, del horizonte hace sub SP28, que es restarle a SP28, o sea, si le resta va a ir para allá, ¿no? Porque va a tener un valor más chico. Y entonces vemos que va a ir acá arriba. Entonces SP, esta instrucción sub SP28 lo que hace es lugar para las variables locales, todas estas variables locales. O sea que SP pasa a trabajar acá arriba, después de este sub SP28, vamos a ver que nosotros acá estamos en 14 y ahora que hagamos sub SP28, vemos que nos dejó todo este lugar, desde 14 que estaba, todo este lugar, desde acá, todo esto hasta acá, es todo este lugar para las variables locales, que necesita un espacio que no se toque para las variables locales. Entonces, todas las variables locales van ahí arriba del store de BP. Y si ahora llama a otra función, sigue trabajando acá arriba. O sea, todo esto ya se pasa a ver, o sea, cuando hacemos un push y un call dentro de la función main, ya tenemos que, si queremos analizar ya el stack de esta función, ya tenemos que ir a la representación estática de la función esta, de 11, 91, 0 es 0, porque este push es un argumento de esta función y todo va a estar dentro de esa representación estática. Pero SP, por supuesto, va a trabajar acá arriba, ¿no es cierto? Va a apoyar los argumentos arriba de esto y cuando salga de esa función va a volver a este valor, ¿no es cierto? Y se va a mantener trabajando arriba de esto. Una vez que termina la función, EBP le vuelve a ponerse igual SP con el valor que tenía EBP, o sea que
si lo pasamos rápido y llegamos hasta acá, vamos a ver que los dos vuelven a tener el valor del horizonte, ¿no es cierto? Se restaura EBP al valor que tenía del padre y vuelve. O sea que esa es la forma de trabajar en una función basada en EBP en 32 bits. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en 64 bits. Vamos a poner, esto era simplemente para repasar cómo era en 32 bits. Creo que no me olvide nada. Es una especie de repaso. Ya esto supuestamente medio lo vimos por encima, pero ahora lo repasamos un poco mejor. Ahora vamos a poner el ejercicio que vamos a hacer en 64 bits. Lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer. Y acá vamos a cerrar este. Y vamos a poner el otro ejercicio, que va a estar acá. Lo vamos a poner acá. Primero vamos a mostrar esto mismo que hicimos, pero en 64 bits para que se vea la diferencia, ¿no es cierto? Bueno, antes que nada, bueno, primero vamos a ir al main acá, ¿no? En el x64, buscamos las strings. Bueno, primero tenemos que ejecutar, llegar hasta... ejecutamos, a ver. No estamos todavía en el... Vamos a hacer restart, así ya. Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí. Y ahí, a ver. Todavía no estamos. Ah, porque... Vamos. No, ¿dónde estamos? A ver, vamos a mirarlo un poquito mejor. A ver. ¿Dónde está? View. Saquémosle el breakpoint este. Sí, es este. Este es el main. Claro. Restart. Este es el main. ¿Por qué no me muestra las strings? Ahí está. Ingresa tu nombre. Ahí está. Ingresa tu nombre. Está acá, ¿no? Ingresa tu nombre, que eso sería, bueno, el main es este. Estamos parados ahí. Bueno, ahora nos ponemos ahí, igual que hicimos antes. Y acá vamos a cerrar esto. Bueno, ahí estamos en el main de ambos, ¿no es cierto? Ya vemos, una vez que lo abrimos en IDA, bueno, por supuesto, en este ejercicio es el ejercicio 64 bit número 1. Lo primero que hacemos es ir a donde dice The Manglet Names y ponemos names para que se vea un poquito más. Algunas funciones se ven, si no, con nombres feos. Bueno, eso siempre lo tenemos que hacer. Y bueno, estamos parados en la misma posición. Por supuesto, la dirección no coincide, pero si uno ve el offset, vemos que este es offset 480 y acá go to file offset, vemos que es 480, ¿no? Entonces, coincide. Bueno, vamos a sacar un poquito Telegram para que no moleste. Bueno, entonces estamos en la misma posición. Ya vemos acá que todas las variables y todo están basadas con RCP más algo, vemos, ¿no? RCP más algo, todo es basado en RCP. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Por qué esto no se hacía en 32 bits? Bueno, RCP, como dijimos, los argumentos se pasaban en 32 bits por pasar pusheando y variaba mucho SP en ese caso, ¿no es cierto? Porque al pushear se va moviendo, entonces era más difícil mantener constante RCP. Pero como en las funciones, digamos, de 64 bits, los 4 primeros argumentos se pasan por registro, y los otros que se pasan por stack directamente se mueven, no se pushean. Entonces, el stack puede tranquilamente mantenerse constante. RCP, durante toda la función RCP se puede mantener constante y no necesita tener un registro auxiliar donde pasar el valor, digamos, inicial. Bueno, en el caso de 32 bits, después de pushear el EBP del padre, acá no es necesario, porque como todo es basado en RCP, no es necesario mantener ese EBP del padre y nada, porque todo está basado en RCP. Entonces, en este caso, lo primero que hace, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro, ¿no? Vamos a ir a la representación estática acá de la función. Vamos a achicar los buffers un poco, porque si no, así se ve un poquito más. Vamos a caer en varios buffers acá. Bueno, array, para que quede un poquito más chico, porque si no queda muy grande. Vemos ahí, array. Bueno, y arriba acá hay algún otro, no, bueno, esta es la parte. Esto lo voy a hacer también array, aunque no es un array, pero no importa, le pongo ahí. Bueno, ahí está más o menos la representación estática
Vemos que argumentos no hay abajo, porque en este caso no se pasan por el stack los argumentos, así que acá no se ven. La referencia de esto, si vamos a la referencia de esta función, o sea, donde pasaban los argumentos, find reference to selected address, que es el call al main, ahí, vemos que no hay push y entonces los pasa por SX o RCX, es el primer argumento, RDX es el segundo, en este caso es este valor que toma acá, y R8 es el tercero y tiene 3 argumentos, o sea, si hubiera más se pondría en R9 y los demás se pasarían por el stack. O sea que ahora nosotros queremos esto, ¿no es cierto? Venir acá, debug, restart. Vamos a ir a ese punto, ¿no? Como hicimos antes, a donde pasa los argumentos al main, para ir viendo. Igual acá eso, como no hay el stack no cambia, es la representación estática del stack no cambia, lo que hagamos ahí no va a afectar al stack. Pero bueno, lo vamos a ver también, ¿no? Acá, si uno va a ir a la referencia y ve también el call al main, ve que acá están marcados los argumentos. ARC está en NSX, ARB en RDX y en R8 está EMP. O sea, estos 3 argumentos que al entrar los vamos a ver acá arriba, ARC, ARB y EMP, son los argumentos de la función, están en los registros RCX, RDX y R8 en ese caso. Bueno, volvemos acá. Bueno, entonces, como vimos, ¿no? Le pasan los 3 argumentos a través de registro, ¿no es cierto? R8, RDX y RCX. Acá vemos una ventanita que nos muestra los argumentos. Acá no se ve muy bien. Vamos a tratar de agrandarla. Ahí está. Nos muestra la cantidad de argumentos que queremos mostrar. 5 acá. Si queremos más, le podemos poner 6, qué sé yo, lo que sea. La cantidad de argumentos que queremos ver. Y vemos que, en este caso, RCX vale 1, el primer argumento. El segundo, acá nos muestra los argumentos, ¿no es cierto? RDX vale esto, ahí está. Y R8 vale esto. R9 tiene ese valor, pero bueno, en este caso no es argumento. Todos estos de abajo no son argumentos, porque solamente son 3 argumentos. Pero te muestra lo que tendría si fuera un argumento, ¿no es cierto? Y RSP más 20, muchos se confunden cuando se dice el resto se pasa por el stack y se piensan que van a ir pegados acá abajo, como acá, como en el returnadre, ¿no? No. Deja en el stack 4 keywords vacíos, como si fuera que se pusieran estos 4 primeros, y este quinto va recién ahí abajo, después de los 4 keywords vacíos que deja, va el quinto y el sexto, o sea que deja el lugar como si se pusieran los 4 primeros, y después recién vienen los que vienen después. Bueno, en este caso no lo vamos a ver porque no hay. Esto está vacío, esto no se usa. Se usan solamente estos 3. Bueno, entonces ya entramos en el main. O sea, al hacer el call también se va a guardar el return address, igual que antes, ¿no es cierto? Apretamos F7, y entonces vamos a hacer como antes, vamos a poner acá y vamos a poner acá el doble clic ahí para mostrar dónde empezamos con los valores y todas las cosas, ¿no? Entonces apretamos F7, acá en el X64, y vemos que, bueno, apretemos F7 porque no pasa nada, ahí está. Vemos que guardó, el primer valor que guardó es el returnadre, ¿no? Donde debería volver, que es esto, ¿no es cierto? O sea, acá estamos acá. Bueno, vemos que acá no hay ningún push EBP, move PCP, nada, porque no es necesario setear EBP, no es necesario el prólogo ese. Entonces, directamente, lo que se hace es que el valor horizonte que nosotros tomamos como referencia es el valor este, que es el que se entra ahora. Vemos que una vez que entró y guardó returnadres, acá mismo cambia el signo de los que venían siendo positivos y acá los que vienen siendo negativos, cambia el signo y empieza a contar desde acá, la referencia a partir del valor este que estamos ahora, ¿no es cierto? Que en este caso sería, bueno, tenemos que, sería este, el que tiene ese P, ¿no? En ese caso es ese valor. Bueno, o sea que todo acá va a estar en referencia al valor de RSP de cuando entró a la función. Eso a veces hay gente que le resulta más fácil que en el caso de las funciones basadas en EBP, que hay que esperar que se haga el prólogo y se setee EBP para tener el valor referencia de las cosas. Acá, desde el principio, RSP, una vez que se, digamos,
siempre va a estar, digamos, a pesar de que se va a restar RSP, igual se va a tomar como referencia el valor y les voy a mostrar por qué. O sea, siempre vemos que acá la referencia está mostrada en el horizonte, que es el valor inicial que tiene RSP cuando comienza la función, ¿no es cierto? Entonces, RCP ahora se va a mover, ¿no es cierto? Y de ahí después nunca más va a cambiar hasta el final. O sea, va a ser un espacio, ¿no es cierto? Porque es el espacio para las variables, que va a ser ¿no? Y a pesar de eso, igual se va a mantener, a partir de ahí se va a mantener constante, igual se va a tomar como referencia el valor inicial de la función, ¿no es cierto? De que valía RCP cuando se entró a la función. ¿Y cómo se hace esto? Veamos. Yo ahora hago sub RCP 138 y RCP, vemos que cambió, ¿no? Estaba por acá abajo y toda esta zona es la zona de las variables, ¿no? 138 ahora está por acá, ¿no es cierto? O sea que RCP ahora está ahí. Y estando acá arriba, desde ahí se toma como referencia de todo. Pero con un pequeño truquito que se hace, en realidad la referencia está hecha con respecto al valor inicial de RCP. ¿Y por qué? Fíjense. Vemos que a RCP se le restó 138, lo acabamos de ver. Pero cuando acá vemos los valores de la variable, vemos que todo está referido a RCP más 138. Y si acá se le restó 138 y acá se le sumó 138, en realidad RCP más 138 es el valor inicial del stack, ¿no es cierto? El que tenía RCP cuando entró. Entonces este bar 18, en realidad, si uno esto lo toma como el RCP inicial, va a ser, viéndolo, 18 con respecto al valor inicial ¿no? O sea, sería menos 18, ¿no es cierto? Con respecto al valor inicial de lo que valía el stack al principio. O sea, vemos que acá lo muestra claro, ¿no es cierto? Mucho más claro que para mí que el RCP más 120 que nos muestra X64, porque RCP más 120 lo que hace es agarrar y hacer esta cuenta, ¿no? En mi mente lo que yo quiero es que RCP más 138, que le había restado del valor inicial, esto es como decir, bueno, si le sumo 138, le resto 138, me queda el valor inicial que tenía. Pero bueno, en el caso de X64 lo que hace es restar el 138 con bar 18, que es menos 18, y es 138 menos 18 es 120. O sea que hace esta resta, ¿no es cierto? El 138 con el valor de la posición donde está, lo cual sí me dice la posición también, pero en el caso va a ser RCP más 120, o sea, RCP más 120 que está acá, en este caso se toma como referencia el RCP de arriba, ¿no es cierto? Porque RCP es más 138, ¿no es cierto? O sea, si yo hago esta cuenta y tomo este RCP está arriba de todo. O sea que en el caso este 120, no está referido al RCP inicial, sino al RCP que está arriba de todo. O sea, estando acá. Todos estos valores, si RCP está acá, entonces están tomados con referencia a eso, ¿no es cierto? 120, eran desde 138 hasta ahí, hay 120. Pero eso no es muy cómodo. Mucho más cómodo para mí es el hecho de saber de que si RCP se mueve para hacer el espacio, todo esté referido de esta forma, porque de esta forma todo se refiere a la distancia que tenía RCP al principio, ¿no es cierto? Porque esto es lo mismo que si yo tengo, qué sé yo, RCP al inicio es 10.000 y acá le resta 138, o sea, 10.000 menos 138, y acá hago 10.000 menos 138 más 138, me va a quedar 10.000. Esto va a ser 10.000 de vuelta. Entonces, todo esto va a estar referido al valor inicial que tenía RCP al entrar a la función. A mí me resulta mucho más cómodo esta forma de visualizar. Esto no me da una idea de dónde están las variables. Tengo que andar viendo, haciendo cuenta, porque tengo que hacer dónde está, RCP allá arriba, menos 120. En cambio acá, yo sé que esto está menos 18 de la posición inicial donde estaba. O sea que si yo, el stack empezó acá, sé que va a estar ahí, en menos 18, ¿no es cierto?, de donde estaba. Entonces es mucho más fácil tomar como referencia el valor inicial de RCP. Además, bueno, IDA tiene aparte una opción que puede mostrar cuánto vale el puntero del stack en cada punto, también en 32 bits. Y vemos que ahí
toma como referencia el valor inicial de la función, ¿no es cierto?, de RCP, y vemos que acá cambió, de 0 pasó a valer 138, o sea, 138 menos, digamos, de lo que tenía acá, y se mantiene siempre constante hasta el final, donde vuelve bueno, en este caso no tiene un return, son todos exit, pero si tuviera un return, lo que haría es A de RCP 138 para restaurar el valor de RCP antes de entrar. Y entonces vemos que siempre se mantiene después constante. Y todos estos valores es más fácil referirse al valor inicial que al valor que está allá arriba, que no sé cuál es. Pero bueno, de cualquier manera en la memoria esto es lo mismo, ¿no es cierto? Si yo me voy a fijar la dirección, voy a encontrar el mismo valor. RCP más 120 va a ser la misma dirección que esta, ¿no? Bueno, con eso quería mostrarle más o menos la diferencia entre lo que es una función basada en EBP y lo que es una función basada en SP. Volvamos esto a lo que estaba. Donde dice stack pointer, le sacamos. Y entonces, todo acá va a estar referido al valor RCP, o sea, este RCP más 138 va a ser el valor inicial que tenía aparte no solamente me da esa idea, sino que a veces esta resta no está tan clara así, y se hace varias cosas acá y al final termina siendo una resta, y como acá me muestra el valor que al final terminó sumando, digamos, al final que terminó restando ahí, digamos, que acá lo suma, entonces acá, por más que yo acá haga un montón de cosas, yo acá voy a saber cuánto se movió, cuál fue el espacio que dejó para las variables, ¿no es cierto? El espacio que hizo para guardar las variables locales. Entonces, a mí me resulta más cómodo esto, pero es lo mismo. De cualquier manera, uno cuando lo analiza, digamos, con tranquilidad y lo tiene que poder ver de cualquiera de las dos formas porque es así, ¿no es cierto? Bueno, como vimos, entonces la próxima parte vamos a dividir en dos. Este video era muy largo, así que lo vamos a dividir acá. Y la próxima parte del video vamos a resolver el ejercicio. Este lo vamos a terminar de resolver en la siguiente parte mía. Era un video de 1 hora y pico, entonces lamentablemente se hacía un poquito largo, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a seguir en la parte siguiente. Nos vemos en el video mío siguiente, donde estará la solución del ejercicio.